Bienvenido a tu podcast diseñado para que desarrolles todo tu potencial y vivas la vida en tus términos. Yo soy Luz Estela Jara, coach de mindfulness y de vida, y te comparto temas de interés para tu mejor estar como mindfulness, psicología positiva, compasión y bienestar emocional, entre otros, con la participación de invitados especiales y todo para que conectes con presencia, compasión y amabilidad contigo y con los demás. Daniel, muy bienvenido. Muchísimas gracias a estas charlas con Luz el día de hoy. Hablar nada más y nada menos que de cómo apoyar a los padres, a los cuidadores de nuestros hijos, de esta nueva generación que empuja para nuestro futuro. Claro que sí, Luz Estela, y nuevamente muchas gracias por tu invitación, pero especialmente gracias por crear estos espacios de reflexión y de crecimiento que son tan importantes, sobre todo en este momento, porque algo que todos tenemos claro es que definitivamente la pandemia nos cambió todo y a los niños y adolescentes especialmente les ha modificado muchos aspectos de su vida afectiva y emocional. Entonces hay que estar preparados para eso. De acuerdo. Bueno, pues Daniel, muy reconocido en Colombia, en especial en Villavicencio, pero en todo el país, psicólogo, psicoanalista, una excelente persona, cuenta con maestría en neuropsicología de educación, Instituto de Neurociencias Aplicadas INEAD en Bogotá. En Villavicencio es fundador y director del Centro de Competencias Cognitivas y Afectivas. Apoya también a centros educativos y una gran persona, un gran ser humano, y no por ello me sorprende el éxito que has tenido hasta ahora, Daniel. Qué linda, muchas gracias, Luz. Un placer. Entonces, sin más, iniciemos este tema. Nuevamente, es ese apoyo que podemos dar a nuestros hijos. Daniel, hemos tenido aquí, lo traigo a referencia un poco también por la diferencia generacional, y esa diferencia generacional que tenemos con nuestros hijos a veces nos dificulta la perspectiva de cómo acercarnos a ellos. Se nos olvida que fuimos niños de un lado y se nos olvida, y además tenemos esa diferencia generacional con este crecimiento rapidísimo de la información, de la tecnología. ¿Cuál consideras tú que es de los mayores retos que estamos enfrentando los padres y los cuidadores de nuestros pequeños y adolescentes? Definitivamente el reto más grande es alcanzarlos a ellos en el uso de la tecnología, porque definitivamente pues de por sí ya la tecnología prácticamente desde el año 2005 empezó a dar una evolución demasiado rápida, y además de eso, cuando aparece la pandemia y nos obliga al confinamiento y nos obliga a la educación virtual, los niños y los adolescentes son los primeros en empezar a dominar la tecnología, pero no necesariamente para aprender, sino especialmente para consumir contenidos, consumir videojuegos. Y a propósito de la distancia generacional, por más que yo sea un papá joven o una mamá joven, el hecho de que mis hijos tengan cierta ventaja hacia el uso de la tecnología y sobre todo utilice esa tecnología para poder interactuar con otros, cosa que el confinamiento en gran medida nos obligó a modificar esa forma de interactuar con los otros. Entonces los niños y los adolescentes empiezan a utilizar diferentes recursos para seguir comunicándose, para seguir en contacto, y en esa urgencia pues hay muchos riesgos, ¿sí? Entonces uno de los riesgos que más he visto en consulta es la generación de la dependencia a los dispositivos electrónicos. Entonces es interesante ver cómo niños y adolescentes sufren de cierta manera eh, ese
se me fue el término exacto, síndrome de abstinencia, ese síndrome de abstinencia por no estar permanentemente conectados. Entonces, si ya las competencias afectivas, tanto intra como interpersonales, venían frágiles, cuando aparece este fenómeno tecnológico y aparece esta única alternativa de comunicación y de interacción, pues termina generando una dependencia enorme, y cuando se les quita este dispositivo, pues entran ellos en crisis. Ahí vemos cómo se genera un conflicto enorme, pero a eso hay que sumarle una variable, y es que definitivamente pues los padres también somos seres humanos, también nos equivocamos, y en el tema, sobre todo el año pasado, al inicio de la pandemia, sí se incrementó enormemente los índices de violencia intrafamiliar. Entonces, infortunadamente vimos cómo más o menos las 2 o 3 primeras semanas de confinamiento eh, generó un índice nunca antes visto en la historia del país. Estoy hablando específicamente de Colombia. Se disparó más o menos al 250% el índice de violencia intrafamiliar. Entonces eso también genera una serie de secuelas que puede ser que se hayan dado en ese momento, luego los papás piden perdón, una cosa, la otra, pero el daño ya está hecho. Y ya quedó ahí el efecto en ese cerebro de los niños y de los adolescentes, y eso va a alterar la forma de relacionarse, pero sobre todo de valorar a mamá y a papá, porque mamá y papá son mi seguridad, pero si yo los veo a ellos estresados, ansiosos, en conflicto, peleando, no solucionando bien los problemas, pues eso empieza a marcar en gran medida mi desarrollo afectivo y lo que va a ser mi seguridad y mi confianza en el resto del mundo. Entonces, ¿qué alternativa me queda? Pues pegarme al dispositivo electrónico, porque es que el dispositivo electrónico me da seguridad ahora, porque el dispositivo me permite estar o no estar. Entonces yo prendo la cámara o apago la cámara, prendo el micrófono, apago el micrófono, y en esa medida estoy o no estoy. Y casualmente el lunes tuve reunión con el rector de una institución acá en Villavicencio, y hacíamos un análisis global de todo este fenómeno, y veíamos cómo es fundamental que lo más pronto posible los estudiantes regresen al aula de clase, obviamente con todas las medidas de bioseguridad, pero es urgente, o sea, es lo más urgente precisamente para evitar toda esta situación de la adicción al uso de los dispositivos electrónicos. Volviendo otra vez a la presencialidad, es muy probable que empiece a decrementarse este nivel de adicción, y las secuelas a futuro pues sean menos agresivas de lo que están siendo en este momento. Entonces, sí hay unos efectos importantes, hay unos efectos significativos que están alterando ese desarrollo neurobiológico y psíquico de nuestros niños, de nuestros adolescentes, y bueno, los adultos ya, digamos que con las taras que traemos tenemos ahí para largo tiempo, si las podemos manejar bien, pero digamos que es más significativo para ellos que apenas están en desarrollo, y lo que va a pasar también incluso en términos educativos y académicos en los próximos años es bien significativo, porque además el tema del uso de los dispositivos electrónicos solamente para consumir información o para consumir videojuegos afecta la capacidad de esfuerzo. Entonces tenemos niños y adolescentes en este momento con una capacidad de esfuerzo muy baja comparadas con las generaciones anteriores, todo efecto pues del confinamiento especialmente, digamos, no tanto de la pandemia, sino del confinamiento y de la educación virtual. Pero igualmente uno dice, bueno, es mejor la educación virtual que nada, pues claro, pero ahora pues es mejor presencialidad que virtualidad. Qué interesante, Daniel, muy interesante. Y tú mencionas ahí algunos conceptos que me quedan rondando en la cabeza, y uno de ellos es, tienen una seguridad afectiva temporal y se alejan de la seguridad afectiva que realmente importa, que es la de sus padres, ese apego seguro que lleva uno consigo hasta, pues hasta la adultez, y que es lo que realmente nos va a formar esa resiliencia, esa responsabilidad de nosotros mismos, la autorregulación y otra cantidad de cosas para el ser humano. Entonces, y el otro aspecto, Daniel, que cojo ahí un poco al aire, a ver si te entiendo correcto, es esta adicción se vuelve
pues parte por la necesidad de estar compartiendo y parte por la necesidad de estar conectados a las otras personas, pero te estoy entendiendo que también es por ese estrés que se está generando, con esa violencia dentro de la casa, con esa incertidumbre, con este estrés que están sintiendo los padres también. Entonces no están teniendo una seguridad, y cuando ese estrés se dispara, hay escapes, muchos de ellos pues los conocemos como la droga, la comida y muchas otras, pero aquí te estoy entendiendo que esta adicción también tiene ese tinte del escape de estos muchachos, de estos jóvenes y niños, de decir, yo no quiero lidiar con esto que está pasando en mi casa. Entonces, si esto te lo estoy entendiendo bien, ¿cómo hacemos? Los papás, es que si bien es cierto, tú dices, pues ya es un poquito, ya como estamos somos, pero de todas maneras, la neurociencia sí nos da la oportunidad de cambiar también nuestras conexiones. ¿Y qué oportunidad tenemos los padres, los abuelos, los tíos, estas personas que estamos cuidando a nuestra nueva generación para alimentar y cultivar en nosotros y por ende la relación con esos hijos? Sí, definitivamente a mí me encanta conversar contigo precisamente por eso, ¿no? Por la forma en que logras organizar todo y plantear esos cuestionamientos tan importantes. Sí, lo primero que hay que ver es que el uso de los dispositivos electrónicos en este momento en niños y adolescentes, en la gran mayoría, sí es una adicción. Y como cualquier adicción tiene dos componentes. Un componente fue lo que tú planteaste, coger ese estrés y enfocarlo en un aspecto. Entonces, claro, yo como niño o adolescente me meto en un videojuego en línea, los que más juegan ellos son Roblox, Fortnite y Free Fire. Entonces ahí están en esos juegos en línea donde en todos hay algún tipo de agresión, necesito agredir a alguien, entonces es sacar ese estrés, pero lo curioso de la situación es que sacar esa rabia o esa ira a través del videojuego realmente no ayuda, porque no estoy sacando la ira en una situación concreta y real, sino en una situación virtual y ficticia, ¿sí? Cuando yo estoy molesto con mi mamá, yo siendo niño o adolescente, estoy molesto con mi mamá o con mi papá, y soy capaz de decirle, mira mamá, estoy molesto contigo por esto y por esto y por esto, me liberé de la rabia, ya, la saqué de mi organismo. Pero cuando yo no soy capaz de hacerlo y la saco a través del videojuego, supuestamente estoy sacando esa ira, pero realmente no la estoy sacando, entonces sigue estando ahí, sigue dando vueltas, sigue dando vueltas. Y lo peor de todo es que el videojuego está diseñado para generar niveles mínimos de frustración que me obliguen a estar pegado ahí. Entonces, cuando me obliga a estar pegado ahí, es cuando empiezo yo a seguir dependiendo, y ahí es donde surge la adicción. Y lo curioso, además, voy a analizar primero una adicción diferente, digamos, una adicción a una sustancia psicoactiva, ¿sí? Ilegal. Sí, una sustancia psicoactiva ilegal. Cuando una persona, niño, adolescente o adulto, se vuelve adicto a una sustancia psicoactiva ilegal, en el momento en el que empieza la adicción, aparecen dos fenómenos importantes. Uno es la sensación de que esto me va a dar placer y va a disminuir mi sensación de displacer, ¿sí? Pero además de eso, yo tengo claro que eso que supuestamente me da placer, pero realmente no me está dando placer, me está disminuyendo la sensación de displacer y de tensión. Estoy buscando sacar esa tensión. Entonces, esta sustancia psicoactiva que aparentemente me da placer, realmente yo sé que me hace daño. Entonces ahí es donde vienen los procesos inconscientes a jugar un papel muy importante. Si yo sé que me hace daño, pues de paso mato dos pájaros de un tiro. Bajo mis niveles de displacer y de tensión, pero por otro lado agredo a mis papás, que son los que me dieron la vida, porque al hacerme daño, al hacerle daño a mi cuerpo, a mi mente, estoy diciéndole a mis papás, miren lo que estoy haciendo con el cuerpo que ustedes me dieron. Oh, wow. Entonces, ahí es donde la adicción coge más fuerza, ¿sí? Ahora, eso era el ejemplo de la sustancia psicoactiva.
Sí, legal o ilegal, porque lo mismo pasa con el cigarrillo, lo mismo pasa con el licor. Ojo, estoy hablando de adicción, no estoy hablando del traguito que uno se toma de vez en cuando para celebrar. Eso es otra característica social que no vamos a entrar a ese tema. Es la adicción pura, o sea, cuando yo ya no soy capaz de controlar ese consumo. Y obviamente eso también genera una dependencia fisiológica. Entonces lo mismo va a pasar con el uso de los dispositivos, especialmente para los videojuegos, y he visto también muchos casos de adicción a YouTube. Entonces están todo el tiempo viendo, bueno, o YouTube o TikTok o cualquiera, o Instagram o cualquiera de estas redes sociales. Si yo permanentemente estoy ahí pegado viendo y viendo y viendo, pues estoy dejando de vivir la vida real por vivir una vida ficticia que no es la vida real. Sé que me está haciendo daño porque en el fondo lo sé, pero no me importa. Y no me importa que en el fondo una parte mía quiere hacerme daño. Ahí la pregunta es, ¿para qué me quiero hacer daño? ¿Para desquitarme de mis papás? ¿Para mitigar mi culpa? ¿Para sentir cada vez supuestamente menos displacer? Pero eso sí depende de cada ser humano porque cada ser humano es único. Entonces ahí respondo ese era el encuadre, ahora respondo la pregunta, ¿qué podemos hacer los papás, los abuelos, los cuidadores? Lo primero que podemos hacer es empezar a reconocer que sí hay un problema, ¿sí? O sea, no es normal que nuestros hijos o nuestros nietos o nuestros sobrinos estén pegados todo el tiempo a un dispositivo electrónico. Y ustedes dirán, bueno, pero en este momento estamos conectados. Claro, pero estamos interactuando, ¿sí? Interactuando en un contexto muy parecido al contexto real, ¿sí? El juego permite la interacción, pero es un momento ficticio, ¿sí? O sea, si estuviéramos jugando, yo estaría matándote o tú estarías matándome, ¿sí? Ay, qué Pero de pena. mentiritas, ¿sí? De mentiritas, pero nos Sí, estaríamos sí. matando. Entonces, es un contexto totalmente fantasioso. Sí, y casi, voy a ponerlo en términos muy psicodinámicos, casi que sería un contexto psicótico, ¿sí? Porque estamos alejados de la realidad. Pero en este momento estamos charlando, yo más o menos ubico el espacio donde tú estás, tú ubicas el espacio donde yo estoy, las otras personas, no sé si más adelante quieren abrir la cámara o no, pues vamos a identificar dónde estamos. Y es más, por los nombres ahí veo muchas personas conocidas y me alegra verlos acá. Entonces ahí estamos interactuando a través de un contexto relativamente real, a través de una pantalla. Pero ¿qué hacen los niños y los adolescentes? Pues están trabajando a través de un contexto imaginario. Además es un mundo creado por otra persona, porque en la terapia con los niños lo que hacemos es jugar y el niño crea su mundo en el juego. Entonces es válido porque está creando su mundo ahí. Cuando coge sus personajes en el juego y crea toda una película de su mundo. Pero cuando jugamos en los videojuegos estamos viendo el mundo de otro. Cuando estoy viendo videos de YouTube estoy viendo el mundo de otro, ¿sí? Cuando estoy pegado a las redes sociales, a Instagram, estoy viendo el mundo de otros. Pero no es el mundo real, es un mundo aparente. Entonces, lo primero que podemos hacer nosotros los papás, los abuelos, los tíos, los primos, los adultos responsables, los cuidadores, es empezar a ver que eso no es, digamos que no es tan normal, o más bien, no es tan natural del ser humano, porque estadísticamente es lo normal en este momento. O sea, lo normal es que en este momento la mayoría de la población esté pegada a una pantalla, pero no es lo natural. ¿Qué es lo natural del ser humano? Que busque interactuar desde la realidad. Eso es lo natural del ser humano, eso hace parte de nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, al darnos cuenta de eso, pues empezamos a pellizcarnos y a decir, miércoles, o sea, si hay que prestarle atención a este fenómeno, ¿sí? Y prestarle atención es volver a recuperar lo bonito de esa interacción real, que fue lo que perdimos en el confinamiento, ¿sí? Por lo que explicaba antes, el tema de la violencia intrafamiliar, la tensión, el estrés, los conflictos entre los papás, entre las personas que tuvimos que convivir todos, porque obviamente yo también tuve mis conflictos en el confinamiento, entonces tuvimos conflictos y eso en gran medida pues afectó gran parte de ese disfrute de la vida real, ¿sí? Ahorita los que tenemos la posibilidad de volver a esa presencialidad, tanto estudiantes como trabajadores, tenemos la posibilidad de volver a esa presencialidad, pues es una delicia porque es volver al disfrute de lo real, ¿sí? Y alejarnos un poquitico de ese aparente disfrute irreal y fantasioso. Entonces eso es lo primero.
Lo segundo, yo dije hace un rato que es muy difícil que uno cambie, pero sí es posible cambiar en la medida en que yo, como adulto, cuidador, empiece a tomar conciencia de mi desarrollo afectivo y de mis herramientas afectivas. ¿Qué es ese desarrollo afectivo? La forma, lo voy a explicar desde los dos puntos de vista, desde lo neuropsicológico y desde lo psicodinámico. Desde lo neuropsicológico, ese desarrollo afectivo es la forma en que yo he ido aprendiendo cada vez a solucionar mejor los conflictos que se me presentan en la vida, en mi relación conmigo mismo y en mi relación con los demás, ¿sí? Y desde el punto de vista psicodinámico es la forma en que yo he aprendido cada vez a hacerme más responsable de mí mismo. Eso se llama salir del narcisismo. El narcisismo es cuando yo creo que soy el centro del universo y siempre alguien tiene que solucionarme o alguien es responsable de mis desgracias, pero yo no, ¿sí? Cuando voy madurando, cuando voy logrando ese desarrollo, es cuando yo soy consciente de que, venga, es que el único responsable de mi felicidad soy yo. El único responsable de mis decisiones soy yo y eso solamente se logra teniendo conciencia. Entonces, bueno, eso es el desarrollo afectivo. Entonces, en la medida en que yo soy consciente de cómo ha sido mi desarrollo afectivo y de cómo estoy solucionando mis conflictos y de si me estoy haciendo cargo o no de mí mismo, de mis responsabilidades, de mis decisiones, pues empiezo a tener más elementos para transferirle a mis hijos. Pero si yo sigo pensando en que mis desgracias son por culpa de otro o que otros son los responsables de mi felicidad, que además es muy difícil verlo, ¿no? Pues nada más analicen, a los que están acá conectados, nada más analicen lo siguiente. Analicen cuántas veces ustedes a alguien le han dicho, me siento muy feliz por ti o me siento muy orgulloso. A los hijos, uno le dice eso a los hijos todo el tiempo. Mi amor, me siento tan orgulloso porque te fue bien. Me siento tan feliz porque hiciste tal cosa. Ahí yo estoy cargándole mi felicidad al otro, ¿sí? O cuando digo es que me tienes muy triste, es que me tienes decepcionado, es que me tienes mal, pues también le estoy echando la carga al otro de mi infelicidad. Entonces, eso es dependencia. Eso es seguir ahí pegado a esos vínculos primarios. Entonces, es tomar conciencia y decir, venga, ¿hasta dónde yo lo hago o no lo hago? Y adicional a eso, entonces viene ya el uso como tal de las herramientas afectivas. Y es qué tanta capacidad tengo en el presente de analizar las situaciones de conflicto, porque los seres humanos estamos rodeados de conflictos. Entonces, ¿cuál es la capacidad que tengo para ponerme pausa, analizar la situación y buscar la mejor solución posible? Entonces ahí puede pasar que por los afanes en los que estamos en el día a día, permanentemente nos enfoquemos en hacer las cosas rápido, en reaccionar rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro hijo no hizo algo, nuestra hija no hizo algo, inmediatamente vamos al castigo o a la recompensa, que son las técnicas tradicionales conductuales, ¿sí? Y ya sabemos que no son muy efectivas a largo plazo. O sea, en el mediano plazo, en el corto plazo puede que funcione en apariencia, pero en largo plazo sabemos que no. Entonces, si por el contrario yo soy capaz de ponerme en pausa y de ver qué es lo que realmente está sintiendo mi hijo o mi hija. Por ejemplo, si mi hijo está muy pegado a los dispositivos y yo pongo, en lugar de decirle ya no más dispositivos y acá le queda prohibido, que sería una posición totalmente impositiva y radical y autoritaria, en lugar de eso yo más bien me pongo en pausa y empiezo a observar qué es lo que está buscando mi hijo o mi hija en esos dispositivos, o mi nieto, mi nieta en esos dispositivos. Pues en ese momento empiezo a ver con más claridad ese, ese enfoque más amplio y empiezo a ver, además de eso, las emociones. ¿Qué es lo que siente ese niño o ese adolescente o ese adulto que lo impulsa a estar pegado a un dispositivo? ¿Sí? ¿Qué es lo que está sintiendo? Miedo, rabia o tristeza o cualquiera de esas tres revueltas. Pero es una de esas tres. La alegría, cuando uno está contento, uno busca disfrutar la vida real. Así somos los seres, eso es parte de la naturaleza humana. Pero cuando yo estoy muy enfocado en estar pegado a otra cosa externa a mí,
pues es porque no estoy siendo feliz, no estoy sintiéndome alegre. Hay algo que me está generando tensión, ya sea porque estoy triste o porque estoy molesto o porque tengo miedo. Y eso es lo que hay que empezar a analizar. Entonces, creería yo que esas son las dos herramientas principales de entrada, ¿sí? Ahora, eso no es fácil. O sea, en teoría suena fácil, pero en la realidad no es fácil. ¿Por qué? Pues porque ya yo de por sí traigo una carga emocional importante. Yo como adulto, como cuidador, traigo una carga emocional importante. Entonces ahí hay que aprender a mirar también esa carga emocional que yo traigo, ¿sí? Esa emocionalidad que permanentemente se está moviendo, porque les recuerdo a todos, ya varios de ustedes me han escuchado, les recuerdo a todos que eh, los seres humanos no somos seres racionales, somos seres emocionales, que poco a poco vamos aprendiendo a razonar y poco a poco vamos aprendiendo a tomar conciencia de nosotros mismos, pero no somos seres racionales. ¿Mm? Entonces, yo empezaría por ahí, por, por, por mirar todo ese componente emocional y afectivo y entender que esa situación que de pronto podemos ver como normal no es natural del ser humano. Interesantísimo, muy interesante de ver cómo, yo no sé si algunos de los que están presentes o de los que nos pueden escuchar después en la grabación han tenido como padres o cuidadores ese sentimiento de decir, es que es por mi hijo, como tú estabas diciendo, es que es por mi papá, es que este chino no sirve para nada, es que este chino es el culpable de que yo esté mal. Y eso es muy duro para un muchacho, para un niño. Es muy duro. Entonces, interesante ver es el proceso empieza en casa como un ser para el adulto primero y revisar si es que está haciendo o se está escondiendo del problema y decir, no, eso es normal, eso tranquilo, es que eso está bien, él está disfrutando o ella está disfrutando y lo que estamos haciendo es escondiéndonos nosotros mismos del problema porque no sabemos cómo cogerlo. ¿Cómo se come esto? Es una situación en la que no nos hemos visto expuestos de pronto, o algunos de pronto sí. Entonces, lo que te entiendo es, uno, la revisión de nosotros mismos, y luego, ¿qué es lo que está pasando con este muchacho, con esta muchacha? Porque en la medida en que nosotros podemos calmar nuestro ser, nuestra mente, y poder tomar ese espacio y respirar y decir, caray, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? En esa medida, yo puedo ponerme en los piecitos de la otra persona, o mejor, en la mente de la otra persona. Si yo estoy corriendo y estoy estresada y estoy vuelta una tristeza angustiada porque mi hijo está haciendo esto, porque mi hija está haciendo esto, yo estoy estresada, estoy en modo reptiliano, por no decir un poco animal, de reaccionar de reacción y no estoy, y si yo estoy defendiéndome, porque es el estrés primordialmente es una defensa de sobrevivencia, que el cerebro realmente no alcanza a detectar si es esto que estamos haciendo, esto que estamos enfrentando, es que me tengo una posibilidad de muerte o simplemente no porque es grave, sino que hay un componente psicológico aquí, no es físicamente que me vaya a morir, pero hay una amenaza muy grande y todavía, como tú dices, no tenemos esa capacidad de discernimiento y decir, no, esto no me voy a morir, no tengo que correr y poder tomar esa pausa, calmar el cerebro y entrar en la mente de la otra persona y empezar el proceso. Y son procesos que son, yo creo, asustadores. Yo personalmente no he estado en una situación de esas, pero me imagino que deben ser miedosos de enfrentar. Claro, incluso ahorita que comentabas eso, yo pensaba en lo que puede sentir un niño de 3 añitos ante una reacción violenta de un adulto, sea el adulto que sea, ¿sí? Y cómo eso nos marca en todo sentido, físicamente, psicológicamente, emocionalmente. Si hablamos de proporciones, ¿sí? Si yo soy un niño de 3 añitos con esta estatura
un adulto mide aproximadamente 4 veces más de lo que yo mido. Entonces, si ahorita como adulto me pongo de pie y veo a un gigante que mide 4 veces lo que yo mido, y ese gigante no cabe en este consultorio donde me encuentro, entonces, y veo que ese gigante explota en furia y tiene una reacción violenta, en ese instante yo me muero del susto y ahí es donde queda grabada esa sensación de que me voy a morir, o sea, la emoción es este gigante me va a matar y eso queda grabado en nuestro cerebro. Y esa sensación es más en nuestro cerebro, pero también en nuestro cuerpo, ¿sí? Toda la sensación completa. Entonces, cuando vuelvo a vivir alguna situación medio parecida, vuelve y se activa lo mismo porque así es nuestro cerebro de sabio. Cuando hay una situación de amenaza, nuestro cerebro lo que hace es activar las defensas y en esa activación de defensas, inmediatamente yo digo, tengo que cuidarme. Entonces vuelve y se activa el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Y mi sensación es esa, o sea, aquí me van a matar, entonces yo tengo que de alguna manera defenderme. Y si eso se vuelve demasiado recurrente, entonces ya termino imitando al agresor. Entonces ya termino yo dejando de sentir miedo y transformo el miedo rápidamente en un acto de agresión hacia el otro y ahí caemos en ese círculo vicioso. Y tal y como lo decías, ahí es el cerebro reptiliano, ¿sí? Ni siquiera es el cerebro mamífero, es el cerebro reptiliano, el cerebro que le dice a uno, venga, acá lo importante es sobrevivir, ¿sí? Eso es lo único importante. Creo que hay una mano alzada. No sé si este es el momento de las preguntas o la dejamos para más adelante. Mayra, muchas gracias por levantar la mano. Yo creo que podemos seguir un momento, unos 10 minutitos y dejamos unos 15 para preguntas porque yo creo que sí habrá mucho interés y curiosidad de intervenir. Gracias y Mayra, entonces te atendemos en unos 10 minutos. Sí, claro, en el cerebro animal y entonces como adultos, si tú dices también volver a lo natural, ¿cómo hacemos eso sin tanto proceso, digamos, sin tanto proceso y vayamos actuando un poquito? Porque estos procesos de pronto llevan tiempo. ¿Qué podemos hacer prácticamente, sencillamente? Yo considero que en eso, ahí los dos llegamos a un mismo punto y tú me corriges si de pronto me equivoco. Cada uno de nosotros tiene una postura, digamos, complementaria en algún sentido, ¿sí? Pero creo que los dos confluimos en que la clave de esto es la toma de conciencia, es tomar conciencia. Además que yo manejo dos posturas, ¿no? La postura neurobiológica y la postura psicodinámica. Entonces, al tomar conciencia, desde el punto de vista neurobiológico, estoy creando nuevas conexiones en mi área prefrontal, que es el cerebro humano. El cerebro reptiliano es la parte más interna del cerebro, es un cerebro básico, el instintual, el que reacciona, el que agrede. Pero gracias a este cerebro humano, a esa área prefrontal, es que somos capaces de decir, no, espere un momentico que esto se puede solucionar de una manera mejor, sin hacerle daño a los otros y sin hacerme daño. Entonces ahí está la toma de conciencia desde el modelo neurobiológico. Desde el modelo psicodinámico, tomar conciencia es hacer consciente lo inconsciente. Y es entender que los seres humanos tenemos una cantidad de marcas emocionales desde que estamos en el vientre materno, que eso ya se ha corroborado biológicamente. Desde el tercer mes de gestación, el cerebro del bebé ya está perfectamente formado y desde el tercer mes de gestación ya estamos teniendo recuerdos. O sea, nuestros recuerdos empiezan a construirse desde que estamos en el tercer mes de embarazo en la barriguita de nuestra mamá. Wow. Y esos recuerdos que tenemos son las emociones que siente nuestra mamá cuando nos está esperando. Entonces, si mi mamá estaba feliz, pues toda esa información química me la va a transmitir y yo voy a tener un cerebro con una información química más enfocada a ser feliz, a sentirme feliz. Pero si mamá estuvo triste, si mamá estuvo tensa, si mamá tuvo mucho estrés, pues todo eso me lo va a transferir químicamente hablando y eso va a predisponer mi cerebro más a ese tipo de emociones. Entonces, ahí se ve cómo desde ese momento estamos siendo marcados emocionalmente. Y luego
cuando salimos del vientre de mamá, nosotros no lo recordamos porque nuestros órganos sensoriales y perceptuales todavía no tienen ese desarrollo tan adecuado, pero sí queda grabado en nuestra sensación corporal lo que hicieron con nosotros. O sea, queda grabado el acogimiento, o queda grabado el golpe, o queda grabado el grito, o queda grabada la sensación de tensión, queda grabado lo que mi mamá sentía cuando me estaba dando pecho, si estaba tranquila, si no estaba tranquila. Incluso eso también se ha descubierto, ¿no? La disposición emocional de la mamá también afecta la producción de la leche, ¿sí? Y afecta los químicos de la leche que va a recibir el bebé. Es muy diferente cuando la mamá le da leche del día al bebé a cuando le da la leche de la noche. O sea, la leche de la noche tiene altos niveles de serotonina para que el bebé duerma más fácil. Y si yo me ordeño en la noche y le doy leche a mi hijo al otro día, ese lo va a poner a dormir todo el día. Y después de la noche, no. Entonces, bueno, ese es un ejemplo biológico de cómo químicamente estamos recibiendo toda esa información, pero además psíquicamente también, porque estamos recibiendo el abrazo, la contención o el desprecio o el abandono. Eso nos ha marcado a nosotros los adultos. Ahí estoy hablando de los adultos, ¿sí? En la medida en que yo empiezo a tomar conciencia de mi vida y de mi sentir, y luego en esa toma de conciencia, cuando trato de volver consciente lo inconsciente, gracias a esa capacidad de asociar que se va desarrollando a través de un proceso psicoterapéutico, voy aprendiendo a asociar y a entender. Además que es muy bonito porque cuando uno logra hacer esa asociación, ya sale adelante. Esa es la toma de conciencia, es aprender a observarme, a observar mi sentir. Y resulta que si logro eso, pues en últimas voy a empezar a estar más tranquilo y esa tranquilidad me va a permitir disfrutar más la vida. Y ahí es donde me vuelvo más contemplativo, ¿sí? Y al ser más contemplativo, disfruto de todo, disfruto de la vida, de la minucia, del olor de un café, de la delicia de estar recostado en mi cama, de la delicia de ir a acostarme en el pasto, de mirar el cielo, incluso puedo volverme contemplativo en el momento de mi estrés laboral. Sí, y me ha pasado, hay momentos de estrés laboral donde se me juntan muchas cosas, respiro, me observo, analizo, miro y me doy cuenta que me estoy mirando a mí mismo y me parece chévere mirarme a mí mismo y en ese momento el estrés empieza a diluirse poco a poco, ¿sí? Entonces, es eso, a ese punto voy, eso es la toma de conciencia. Ahora pienso que en lo que tú manejas, pues se complementa o estoy equivocado. No, perfecto. Pues claro, en mindfulness la clave es estar ahí presentes, es darse cuenta, es tener conciencia y tener conciencia es darnos cuenta que estamos estresados, darnos cuenta que estamos contentos, que estamos sintiendo, teniendo activos los sentidos para el aire, ya sea frío o caliente, para mirar las cosas lindas o no tan lindas también, para estar uno presente con lo que sea que haya y así darse cuenta de uno y decir, ay caray, la estoy embarrando, estoy empezando a gritar, a subir el tono, respiro. ¿Qué estará sintiendo mi hijo de 3 años, como tú dices, el monstruo de este grandísimo, hablándole a una cosa chiquitica que está aprendiendo y recibiendo? Ok, me voy a arrodillar, le voy a hablar, y entonces primero me calmo yo, y aquí en este primero me calmo yo, Daniel, qué tan importante es también, entonces no sobrepasarnos y empezar a ser condescendientes, sino a poner límites amables. Qué bonita, es que qué pena con todos los asistentes, pero es que me encanta esa conexión que tenemos con Luz, porque justamente iba a ir a ese punto ahorita, o sea, me parece muy chévere cómo vas leyendo mi mente, porque claro, el número uno, darme cuenta no es lo mismo que obligarme a estar bien, o sea, obligarme a estar bien no funciona, o sea, decir, tengo que estar tranquilo, eso no ayuda en nada, ¿sí? Eso de respira y cuenta hasta 100, eso no ayuda. O sea, realmente lo que sirve es eso que acabas de decir. O sea, obviamente la respiración incide muchísimo, eso sí, y también está comprobado científicamente que la respiración es fundamental. Incluso se ha demostrado cómo tener ejercicios adecuados de respiración prolonga la vida, la buena calidad de vida.
Entonces sí, o sea, la respiración ayuda. Pero más que obligarme a estar bien, es más bien revisar qué me está impulsando a estar mal, pues a sentirme mal, a sentir rabia o miedo o tristeza. Y entonces ahí hablaste del respeto y era el punto al que iba, porque hablé del niño de 3 años, pero resulta que también el adolescente, o sea, el niño de 3 años aguanta y recibe y llora, y es más, el niño, bueno, digo niño de 3 años, pero casi que va a los 4, a los 5, a los 6, a los 7, ellos aprenden es a reaccionar, pero de una forma más disimulada. Entonces, en el momento se asustan, pero después hacen una pataleta, o después entonces tienen pesadillas, o después no son capaces de dormir solos, o después empiezan a orinarse en los pantalones. Y todo eso son manifestaciones de lo que han reprimido. El adolescente ya ha aprendido del adulto, entonces aprende a explotar, aprende a devolver. Y definitivamente lo mejor que uno puede hacer en ese tipo de situaciones es aprender a poner un límite, pero ese límite desde el respeto. ¿Sí? ¿Cómo es ese límite desde el respeto? Entonces empiezo aclarando qué es respetar. Respetar es entender que nadie tiene que pensar como yo, nadie tiene que actuar como yo y nadie tiene que sentir como yo. En el momento en el que yo quiero que alguien sienta, piense o actúe como yo, ya estoy siendo irrespetuoso. Ejemplo puntual, si a mi hijo adolescente yo le digo, a mí no me grita, ahí yo ya estoy siendo irrespetuoso. ¿Sí? A mí me respeta, ahí yo ya estoy siendo irrespetuoso porque le estoy diciendo qué tiene que hacer. Y cuando yo le digo qué tiene que hacer, ya estoy siendo irrespetuoso. Es muy diferente cuando yo le digo, me estás gritando, no más. Le estoy poniendo un límite, le estoy mostrando, es más, le estoy enseñando una lección hermosa en la vida y es aprende a mirarte. Eso que acabaste de decir, me miro. ¿Y qué es lo mejor que puedo hacer con la otra persona? Tenga 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 18 años, 20 años. Es más, con mi pareja nos ha pasado. De acuerdo. Mira, me estás alzando la voz. Y en ese momento la otra persona reacciona y dice, discúlpame, ¿sí? Claro. Pero si yo le digo, a mí me respeta y a mí no me alza la voz, pues a mí tampoco, y ahí nos damos los dos, Sí. ¿sí? Sí. Entonces, la mejor forma de poner un límite es a través del respeto y es mostrándole a la otra persona lo que está haciendo y lo puedo decir perfectamente así, con certeza. Niños de 2 años, de 3 años, que son groseros y uno le dice, me estás lastimando, el niño se frena, Oh, wow. ¿sí? A menos que tenga un daño neurológico, digamos, una situación de discapacidad, un diagnóstico de autismo, un diagnóstico complejo a nivel neurológico, pues ahí ya cambia la cosa, porque estamos hablando de un funcionamiento adecuado del área prefrontal. Entonces, un niño de 2 años en adelante con un buen funcionamiento de su área prefrontal es un niño al que uno le dice, me estás lastimando, y ese niño inmediatamente se frena, ¿sí? Y así pasa con el adolescente y con el adulto. Ahora, si yo le digo, me están lastimando, pues obviamente mi lenguaje no verbal, mi actitud, mi tono, Claro. pues ya está Claro. diciendo otra cosa, no lo estoy Claro. haciendo desde la calma. Claro. Claro. Ay, no, esto es impresionante. Son las 4:47. No, sí, Daniel, es un gusto. Qué placer hablar contigo de estos temas tan interesantes, de tanto conocimiento, de tanta sapiencia. Qué maravilla, qué privilegio los que estamos aquí teniendo el gusto de escucharte y ojalá también los que vayan a escuchar la grabación. Ojalá se lleven con lo que trajimos hasta ahora, más las preguntas que siguen, mucha información valiosa, recursos y herramientas para nuestros hijitos. Y aquí está entonces Mayra, pero antecitos, un poquito de revisión y resumen. Entonces, es tener conciencia, revisarnos a nosotros mismos, poder tener empatía, que es ponernos en la posición de la otra persona. Y además, ahí yo añadiría, pondría ahí un ingrediente pequeñito y es tener compasión. Es mirar cómo puedo yo también aliviar ese sufrimiento que está sintiendo mi hijo o mi hija o lo que sea que esté cuidando yo. Ese pedacito, ese ingrediente
ok, yo tengo ya la posibilidad de detectar qué es lo que está sintiendo, qué está en mis manos hacer para aliviar esto que está sintiendo, uno de los seres más queridos que nosotros podemos tener en nuestras historias. Darnos cuenta, tener la conciencia y luego poner límites respetuosos, incluyendo esa palabra respeto maravillosa. El lenguaje corporal y el lenguaje, sí, verbal, sí. Oye, me estás lastimando. Amablemente uno puede recibir muchas otras palabras más amablemente. Ahí como que redondeo tu mensaje o quisieras agregar algo más. Me gustó mucho el detalle de la compasión. Esa es una palabra muy linda y el significado es muy bonito porque es esa capacidad realmente de sentir lo que siente el otro. Y esa compasión tampoco es algo que se impone, es algo que surge cuando he aprendido a ser compasivo conmigo mismo. Porque a veces nos damos más duro nosotros mismos, nos damos más palo nosotros mismos de lo que a veces nos dan otras personas. Y hace poco dictaba un taller para papás de adolescentes y les decía, miren, a los adolescentes no hay necesidad de criticarlos, de por sí ellos ya se critican muchísimo. Es mejor eso. No utilicé ese término, pero pienso que es el término perfecto, es ser compasivo con el adolescente, entender su sufrimiento, ¿sí? Y los casos que he atendido de adolescentes que se lesionan, pues son adolescentes que no han logrado tener esa compasión. Eso es. Te agradezco muchísimo. Sí. Y ahora entonces, sí, entramos a la zona de preguntas. Mayra, mil gracias por dejar tu manita ahí, por favor. Y las personas que quieran, si quieren poder compartir nuestras caras acá, sería muy lindo si les inspira poder ver las caras. Por lo pronto, Mayra, qué gusto y cuál es tu pregunta. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente, Sí. Mayra. Sí, voy a prender la cámara. Estoy un poquito espelucadita, Divina. pero se hace lo que se puede. Bueno, la verdad es que siempre he estado muy pendiente de las charlas que da Daniel, pues es mi primo. Con él llevo un proceso, yo tengo un bebé, un hijo de 6 años y gracias a él pues ha podido avanzar. Él era un niño que ni siquiera podía expresar lo que sentía, ahora nadie lo calla y es una fortuna que sea así. Yo sí tengo una pregunta y es, en el caso de los adolescentes, yo no tengo un hijo adolescente, pero sí un hermano, y pues estamos en ese proceso, ¿sí? De poder entenderlo. En alguna vez yo también fui adolescente y deseé que me entendieran. Y entonces, ¿cómo tratar de explicarle o cómo tratar de que los padres de un adolescente, que aparte de todo son padres rígidos, ¿sí? De que si es esto, porque lo digo yo y porque soy su papá, que entiendan la posición de ese adolescente que tiene esa adicción al celular, esa adicción de pronto a esos juegos, a esos videojuegos y que desafortunadamente esa adicción lo que provoca es que descuide sus estudios, que deben de ser lo más importante en un adolescente, que realmente es una de las cosas que se supone que deben hacer en el transcurrir del colegio, por decirlo así. Entonces, ¿cómo poder darle a entender a esos padres, sí, que venga, es que está pasando por un proceso de adolescencia, no los critiques más, ponte en la posición de él, dale más tiempo porque estás trabajando todo el tiempo y no dedicas tiempo a tu hijo o a tu hija y también necesita, digamos, ese compartir porque realmente eso es lo que queda uno en los recuerdos cuando uno ya es adulto, ¿no? Entonces, compartí tiempo con mi papá, él me enseñó a montar bicicleta, o en la adolescencia fui a tal lado con mi papá, veíamos películas, viajábamos, pero realmente no le quedaría eso a ese adolescente, sino que era, mi papá me criticaba, cada vez que yo cometía un error me golpeaba, entonces, ¿cómo tratar de que ese padre rígido se coloque en la posición de ese adolescente, que sienta empatía, que digamos, si él está cometiendo algún error o está teniendo alguna adicción,
pues que lo trate de comprender y lo ayude a salir, y no es, digamos, le quito el celular, no me salga, no le voy a comprar ropa, que realmente eso también es muy importante y que desafortunadamente se tiene la excusa de que es que así me criaron y no puedo quitar ese patrón. Esa es mi pregunta. Chévere, bueno, querida prima, me alegra verte. Te mando un beso grandote. Y bueno, yo ahí tengo dos miradas. Una es, y vale la pena que lo tengamos en cuenta, y para los papás que están acá, que nos miremos otra vez, ¿no? Cuando hay papás demasiado rígidos, realmente lo que se está sintiendo es mucho miedo. Un papá o una mamá rígidos tiene muchísimo miedo, muchísima angustia, y se apegan de sus creencias porque creen que eso es lo único que va a funcionar. Entonces, lo que tienen es muchísimo miedo. Eso es lo que yo le explico a los adolescentes cuando vienen a consulta y me dicen, es que papá y mamá, no sé qué. Yo le digo, mira, tus papás te aman. Primero te aman porque están trayéndote acá y están preocupados por ti. Y segundo, te aman porque te están cuidando. Lo que pasa es que están muertos de la angustia, tienen muchísimo miedo y no han logrado enfrentar ese miedo. Entonces, ¿qué necesitas tú como adolescente? Pues darles un poquitico de tranquilidad, ¿sí? Y que ellos empiecen a ver también su miedo y a sentir que sí se pueden encontrar soluciones agradables, satisfactorias, pero no desde el miedo, sino desde la tranquilidad. Porque claro, cuando yo le prohíbo a mi hijo y suelta ya el celular y no más celular y no sé qué y tanta, y no me sale y no, lo que estoy es muerto del susto porque estoy pensando que a mi hijo le va a pasar lo peor, ¿sí? Entonces, listo, por ese lado, los papás, chévere que aprendan a mirar su miedo y a enfrentar su miedo adecuadamente. Con el adolescente es muy bonito cuando uno les habla del amor, porque es que a uno en la adolescencia lo que más le interesa es el amor. Entonces, cuando le explican a uno que esos son actos de amor, solo que no los están llevando bien a cabo, y empiezo a trabajar con los adolescentes sobre el amor propio. Entonces, bueno, ¿tú cómo te demuestras que te amas? Uno se demuestra que se ama en la medida en que se cuida, o sea, que cuida su cuerpo, en que cuida su mente. Entonces yo, si duermo lo suficiente, me estoy cuidando y me estoy dando amor. Si yo cuido mi cuerpo, me estoy amando. Si yo empiezo a manejar mis tiempos en pantalla, me estoy amando porque me estoy cuidando. Pero resulta que también he tenido adolescentes que dicen, oiga, sí, y empiezan ellos, por ese amor propio, a cuidarse y ellos mismos empiezan a manejar el horario y ellos mismos entregan el celular, ¿sí? Chévere, pero hay adolescentes que a pesar de tener eso claro, siguen haciéndose daño, o siguen sin bañarse, o siguen sin arreglarse, o siguen pegados a los videojuegos, o siguen generando algún tipo de adicción, tal y como decía Luz hace un momento, o a los alimentos, o a las sustancias psicoactivas legales, o a las sustancias psicoactivas ilegales, o a los videojuegos, a las pantallas, redes sociales, lo que sea. Si se sigue por ese camino, es porque realmente no he aprendido a amarme. Y si no he aprendido a amarme es porque hay un vacío importante. Y eso pues hay que verlo con más detenimiento, ¿sí? Y puede ser también, que ya lo había dicho antes, puede ser también que en el fondo sienta mucha rabia hacia mis papás por las agresiones recibidas y les estoy devolviendo la agresión haciéndome daño a mí mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y eso lo hago, me llega un adolescente acá y es que ha tratado de suicidarse, es que ha hecho que se quiere matar, no sé qué. Lo siento, empezamos a hablar y le digo, bueno, hablemos más bien de la rabia que le tienes a tus papás, porque hacerte daño y querer hacerte daño es simplemente una manifestación de que le tienes rabia a tus papás, es un chantaje. Pero lo curioso es ver también cómo los papás responden con un acto de venganza. ¿Cómo son los actos de venganza? Ah, usted hizo esto, pues entonces tome. Entonces lo dejo sin salir, lo dejo sin celular, lo dejo sin ropa. Eso es un acto de venganza. Entonces, ¿qué está aprendiendo el adolescente? A ser vengativo, a que si me la hacen yo se la devuelvo y que le duela más. Entonces es maquinar qué hago para que le duela más a mis papás. O a veces ni siquiera lo maquino, a veces es inconsciente lo que hago. Sé que a mi papá no le gustan los que fuman, voy a empezar a fumar. Y digo, es que me encantó fumar, es que me parece chévere fumar, ¿sí? Entonces, lo que le estoy enseñando yo como papá o mamá
es a que aprenda a ser vengativo. Si por el contrario lo que hago es un análisis y más bien le enseño a ese adolescente qué es el amor y le enseño que yo estoy preocupado y que estoy queriendo darle mi amor a través de esos actos de cuidado, el adolescente entiende. Y en ese caso particular, ¿qué puedes hacer tú? Pues hablar con las dos partes y mirar a ver, sin asumir la responsabilidad, o sea, sin asumir el rol de salvador. Es que hay un triangulito terrible, que es el triángulo de la muerte afectiva, donde hay un agresor, la víctima, el salvador. Entonces, si aparentemente papás son agresores y el adolescente es la víctima y entras tú como salvadora, pues automáticamente al entrar tú como salvadora pasas a ser agresora de los que eran agresores, los que eran agresores ahora pasan a ser víctima y resulta que la víctima ahora tiene que ser el salvador. Y ese triangulito nos conduce al sufrimiento eterno. Entonces la idea es salirse de ese triangulito, decir las cosas como son, ponerlos a cada una que se mire y que poco a poco vayan tomando decisiones. Muchas gracias, Mayra, por tu pregunta muy interesante y muchas gracias, Daniel, por la explicación fantástica. Si alguien tenemos tiempo para una pregunta y eso robándole otros minutos a Daniel. Mariela, ¿tienes una pregunta? Carlos Eduardo, bienvenido, muchas gracias. ¿Cuál sería tu pregunta? Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, señor. Bien, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo van? Bien, muchas gracias. Bueno, pues digamos que en mi desesperación de lograr la desconexión de Nicolás, me llega la única salida y es la que mencionabas tú ahora, Daniel, y es la imposición, ¿sí? Entonces, se me sale de las manos, porque pues no logro mi objetivo, sino que lo que hago es incomodarlo y yo me desespero cuando quiero que él se desconecte. Entonces, ¿cómo lograr esa conexión? Digamos que esa conexión con él sin que él se sienta agredido, porque cuando lo desconecto es, mejor dicho, la acabose. Entonces, ¿cómo lograr eso? Porque la verdad, a veces para poner límites soy como muy impositivo y eso no me funciona. Lo que sí mi esposa sabe hace muy bien, ella lo maneja de otra forma, pero yo no lo logro hacer. Lo hago, o sea, lo hago así primero y después ya cedo y pues se me sale de las manos el asunto. Entonces, ejemplos de cómo manejar eso o cómo hacerlo mejor para lograr esa conexión con él. Chévere, muy bien. Bueno, me alegra verte. Hacía rato que no nos veíamos, me alegra mucho verte. Bueno, y definitivamente yo diría que hay 3 elementos importantes. Número 1, el último que dijiste, la conexión. O sea, es clave recuperar esa conexión con los hijos. ¿Cómo se conecta uno con los hijos? Cuando uno se divierte con ellos, cuando uno disfruta con ellos. Entonces ahí la primera pregunta, que no la tienes que responder ahorita, la idea es que te la respondas tú solito aparte, es ¿qué momentos del día estás disfrutando con tu hijo? ¿Sí? Teniendo en cuenta que el disfrute es el disfrute de la vida real. ¿Sí? Disfrute puede ser disfrutar, no sé, de un postre juntos, disfrutar de una salida a caminar, disfrutar montar cicla, disfrutar jugar con la pelota, disfrutar jugar Tetris, Triki. ¿Sí? Es mirar eso, o sea, ¿qué momentos estás dedicando a disfrutar con tu hijo? Cuando tú disfrutas, logras conectarte con él. Ese es el punto inicial. Si logras conectarte con él, él empieza a sentir, oiga, tan chévere que es estar bien con mi papá. Qué chévere que me parece rico estar con mi papá y mejor aún si en ese disfrute se ríen juntos. Ahí es donde él aprende, oiga, estar con mi papá es algo agradable. Y luego ya viene el punto del compartir.
Entonces el compartir es decirle, "Ven, yo quiero jugar contigo, quiero hacer esto contigo, quiero tal cosa". Y ahí es donde también tenemos que mirar nuestros hábitos, ¿sí? Porque a veces nuestros hábitos están muy enfocados al uso de las pantallas. Entonces a veces llegamos de la casa, perdón, llegamos del trabajo y nos pegamos a una pantalla, sea celular, computador, tablet o televisor. Entonces hay que mirar el tema de mi propia conexión con las pantallas y empezar a buscar otras alternativas, ¿sí? Por ejemplo, a veces es chévere leer juntos, entonces tú lees una parte, yo leo otra, o pongámonos a dibujar, en fin, o ven y ayudamos a cocinar, o es más, ayudemos a lavar la loza, ¿sí? O ayudemos a organizar algo de la casa. Ese es un plan chévere por las noches que uno dirá, pero lavar la loza, pues claro, es que si yo lo hago riéndome, bailando, cantando con música, pues termina siendo agradable. Obviamente no todos los días va a ser igual, pero con que se dé un momento, eso ya va a ser un anclaje bonito para él. Y ahí es donde ya llegamos al tercer punto, y es ese acto de amor que yo le estoy demostrando a él. Entonces ahí es cuando yo le digo a mi hijo, hijo, yo te amo y como te amo te cuido. Y sé que estar mucho tiempo pegado a una pantalla te hace daño. ¿Sí? Primero a los ojitos, porque ya está también comprobadísimo y la cantidad de chinos que han tenido que empezar a usar gafas por el tema del uso de las pantallas es impresionante. Entonces, primero, pues cuidar los ojitos y segundo, cuidar la mente y cuidar el cuerpo, porque es que también estar pegado a una pantalla me vuelve sedentario. Entonces ahí es donde ya entras desde el acto de amor y no desde la imposición. Y resulta que si has logrado los dos anteriores y el niño siente que realmente hay ese amor y esa conexión, pues lo que tú le digas él lo va a aceptar más fácilmente, porque va a decir, ah, bueno, mi papá sí, o sea, mi papá sí me ama porque me cuida, y él solito empieza poco a poco a ser cada vez más autónomo en el uso de los dispositivos, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Que hay momentos donde uno les dice, bueno, mira, mi amor, juego o estar mucho tiempo viendo YouTube o lo que sea que él haga en las pantallas, estar ahí pegado te está haciendo daño, entonces a veces ellos lloran y patalean porque es el síndrome de abstinencia, ¿sí? Y ese síndrome de abstinencia, así como se manejan las personas que tienen una adicción compleja a las sustancias psicoactivas, pues es necesario que uno entre a ser firme, ¿sí? Y ahí no estamos hablando de ser impositivo y agresivo, sino de ser firme. O sea, yo te amo, yo te cuido y vamos a compartir este momento, quiero compartirlo contigo, pero me mantengo ahí en esa posición. Porque es que si yo después termino cediendo, que es también lo que nos está pasando a los papás de ahora, claro, pues qué mejor que tener al hijo quietico y tranquilo en una pantalla a que esté fregando la vida por ahí, molestando, hablando, haciendo un montón de cosas. Entonces sí, ahí a veces hay que ser honestos y a veces pasa que, y lo veo acá en consulta, cuando los papás van a entrar y el niño tiene que esperar por alguna razón, entonces le pasan el celular para que no moleste. Entonces yo les digo, no, más bien que dibuje un rato, que traiga un juguete, que haga algo en la vida real. Entonces yo pensaría que eso puede servir, pero lo más importante, y esa pregunta pues chévere que te la hagas así a fondo, es si a ti te gusta ser papá de tu hijo. Esa es una pregunta muy importante, porque es que uno se esfuerza mucho por ser un buen papá y resulta que entre más se esfuerce uno por ser un buen papá o una buena mamá, más errores puede cometer. Cuando por el contrario, uno aprende a disfrutar el rol de papá y de mamá, haciendo consciente, ¿no? O sea, de verdad quiero ser papá y de verdad me lo quiero disfrutar, ahí es donde las cosas fluyen mejor, teniendo en cuenta que ningún hijo es perfecto, teniendo en cuenta que igual los hijos siempre van a molestar, a hacer pataletas, porque apenas su sistema prefrontal, apenas sus herramientas afectivas se están desarrollando. Entonces, mientras llegan a ese nivel adecuado, pues ellos van a utilizar esas herramientas reptilianas y mamíferas, o sea, la pataleta, el berrinche, el llanto, el golpe, el grito, claro, pero poco a poco van logrando eso. Mi gran maestro me enseñó que las dos características o las dos cualidades más importantes que debe tener cualquier papá o cualquier mamá, y yo incluso se lo transfiero también a los docentes, es ser paciente y ser optimista. La paciencia y el optimismo. Los peores enemigos de los papás son la impaciencia y el pesimismo. El ejemplo que daba Mayra, si yo como papá soy muy rígido, es porque estoy siendo pesimista, porque estoy viendo el peor panorama, no estoy siendo optimista y sin querer le transfiero a mi hijo ese pesimismo, ¿sí?
En cambio, cuando yo soy optimista, yo digo, bueno, listo, la cosa va a mejorar, pero hay que hacer cosas. O sea, no va a mejorar solita, yo tengo que generar algún tipo de cambio. Y adicional a eso está la paciencia. O sea, los cambios no se dan de la noche a la mañana, se van dando progresivamente. Bueno, espero que eso te sirva de algo, Carlos. Y bueno, yo creo que ya con esto terminamos, ¿cierto, Luz Estela? Terminamos, sí. Muchísimas gracias, Daniel. Un fuertísimo abrazo, mil saludos a Sandra. Qué gusto. Espero que nos volvamos a ver de pronto no tan lejos. Claro que sí, además que me encanta conversar contigo. Gracias. Me encanta esa conexión telepática que existe entre nosotros. Siempre me ha encantado. Sí, 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 sí. Muchas gracias a todos por asistir, muy amables y nos vemos en la próxima charla. Un abrazote, Daniel.